Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Y agradezco también a las personas que nos estáis acompañando ante el público. Bienvenidos y bienvenidas. El primer punto del orden del día es invitación a las y los concejales asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión? El segundo punto del orden del día, aprobación del acta del Pleno de fecha 3 de diciembre de 2024. Votos a favor de la aprobación del acta. Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, dación cuenta del decreto 3.264/2024, expediente número 3 de transferencia de créditos e informe de estabilidad. Bueno, tal y como ya comenté en la Comisión de Hacienda, es una transferencia de crédito entre partidas y 37.885 euros pasan del capítulo 2 al capítulo 6 y el resto pues, son transferencias entre capítulos que pasan a gastos jurídicos, formación y sensibilización para empresas en materia de reciclaje y sostenibilidad, inversiones también a la policía local y a la adquisición de material informático porque estaba mal en las fichas presupuestado. Está en mantenimiento y era inversión. ¿Alguna cuestión al respecto? Julen, Paul, El cuarto punto, dación de cuenta del decreto 3.467/2024, expediente número 3 de habilitación de créditos e informe de estabilidad. Esta transferencia de crédito viene por la subvención concedida desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Empleo para los planes de empleo. Como habéis comprobado, todas las partidas están relacionadas también con el material y el equipamiento necesario para la realización del plan de empleo. ¿Alguna cuestión con esta dación de cuenta? El punto número 5, dación de cuenta del decreto 3.468/2024, expediente número 4 de transferencia de créditos e informe de estabilidad. Esta modificación son créditos que pasan del capítulo 2 al capítulo 6 de inversiones, una de ellas de 20.000 euros para la compra de columnas, así como las luminarias que se destinan a atender principalmente por las reposiciones como consecuencia de derribos, ¿no? o accidentes y golpes que tienen. La segunda de ellas es para la mejora en la vivienda de emergencia correspondiente a servicios sociales. ¿Alguna cuestión al respecto? Bien, Paul. El sexto punto del orden del día, dación de cuenta del decreto 3.566/2024 de modificación número 11 del presupuesto 2024, expediente número 3 de créditos adicionales e informe de estabilidad. Esta modificación tiene que ver con la donación de los 6.000 euros que se hizo a la Cruz Roja tras la Dana de Valencia. La modificación se hizo por 11.000 euros para garantizar, ¿no? Si fuera necesario, hacer otra donación más adelante. ¿Alguna cuestión al respecto? El número 7, dación de cuenta del decreto 3.958/2024 del expediente número 5 de transferencia de créditos, informe de estabilidad. Esta es una modificación entre el capítulo 2 y el 7 de los gastos para la aportación que queda por hacer a la mancomunidad. La mancomunidad tiene esta cantidad como una inversión y el ayuntamiento tiene que realizar la transferencia como capital que correspondería a incluirla en el capítulo 7. ¿Alguna cuestión? El punto octavo del orden del día, aprobación de la modificación de los estatutos en los que rige la Fundación Izarra. Tal y como hicimos en la comisión tratamos el punto 8 y el punto 9 en conjunto. Los dos puntos tienen que ver con la Fundación Izarra. ¿Hay algún inconveniente en que se realice? ¿No? Vale. Bueno, por una parte, como ya comenté en la comisión, traemos la modificación de los estatutos, ya que desde que se creó la Fundación, en sus estatutos, en el artículo 4, la Comunidad Autónoma de Euskadi formaba parte del patronato, pero como no han participado, el registro de fundaciones nos exige que se retire esta figura de los propios estatutos. Se ha aprovechado también para actualizarlos, añadiendo también en el artículo 8, en el punto 4, la designación de suplentes, que aunque sí que es verdad que se incluían, no lo teníamos contemplado en el documento. En el punto 5, ampliando también los medios previstos para la aceptación de los nombramientos. En el punto 6, ampliando las funciones también del secretario o secretaria y la figura de la tesorería.
Y bueno, y estos serían, ¿no?, los cambios más relevantes. Por otro lado, lo que sería correspondiente al punto número 9, que sería la aprobación del nombramiento de los representantes, hemos creído también conveniente actualizar la composición del patronato tras el cese de Chicho como alcalde, y los cambios que propongo son presidencia, estaría yo como alcaldesa, e incluir a los vocales a Rosa María Cid Seara y a José Manuel López Conde. ¿Alguna cuestión? Julen, Hall, Paul, entonces pasaríamos a la votación. Votos a favor de la aprobación de la modificación de los estatutos por los que se rige la Fundación Izarra. Votos en contra. Abstenciones. Pasaríamos a la votación del punto 9. Votos a favor de la aprobación del nombramiento de representantes en la Fundación Izarra. Votos en contra. Abstenciones. Como os he comentado antes, ha habido un error del gestor de expedientes, y el punto 10, que serían las enmiendas al presupuesto presentadas por Elkarrekin Ermua, y el punto 12, que sería la aprobación del presupuesto general, los han puesto desordenados. Si os parece, pasamos la aprobación del presupuesto general lo tratamos como punto 11 para tratar los dos puntos conjuntamente, y si os parece, como hemos hecho en otras ocasiones, hago una presentación general del presupuesto y hacemos dos rondas por parte de todos los grupos, ¿no?, para hablar tanto del presupuesto como de las enmiendas presentadas. ¿Os parece? Vale. Hoy traemos a aprobación el proyecto de presupuestos municipal para el 2025, un documento que no solo es una serie de cifras y partidas, sino que es el reflejo, ¿no?, de una visión política y un compromiso con la ciudadanía. Un compromiso con los principios de justicia social, igualdad y desarrollo sostenible que guían la acción de este Gobierno. Este año se ha trabajado con todas las áreas para garantizar que todas las políticas y todas las partidas presupuestarias tengan en cuenta la perspectiva de género, y en este presupuesto la igualdad ha sido transversal en todas las políticas. Este presupuesto, de casi 26 millones de euros, está diseñado para situar a las personas en el centro de todas las acciones y trata de distribuir el gasto entre las prioridades detectadas y responder las necesidades de la ciudadanía de Ermua. Para este equipo de gobierno, gobernar significa tomar decisiones, y eso requiere entender que no todas las necesidades son iguales ni todas las situaciones parten del mismo lugar. Por eso, nuestras políticas presupuestarias están pensadas para equilibrar, para compensar, para asegurar que quienes más lo necesitan son quienes más apoyo reciben. Este presupuesto no se ha elaborado desde un despacho cerrado, sino desde la escucha activa y el diálogo con nuestros vecinos y vecinas. Es un presupuesto que recoge las prioridades marcadas por la ciudadanía a través del proceso participativo, los canales de atención ciudadana, los distintos foros y espacios de colaboración que mantenemos a lo largo del año. La primera prioridad señalada por nuestros vecinos y vecinas ha sido la accesibilidad y la movilidad. Y no es casualidad, hablamos de garantizar que todas las personas puedan desplazarse por nuestra localidad con dignidad y seguridad, sin importar su edad o capacidades. Por eso este presupuesto incluye actuaciones tan relevantes como la puesta en marcha de un nuevo ascensor en el barrio de San Antonio o la adecuación de espacios públicos y aceras, entre otras medidas. La segunda gran prioridad que nos ha marcado la ciudadanía ha sido la regeneración de espacios y edificios municipales, porque saben que el patrimonio común debe cuidarse y aprovecharse al máximo. En esta línea hemos incorporado actuaciones estratégicas como la redacción del proyecto para revitalizar la Plaza del Mercado o el desarrollo de la futura Senda Verde, que hará de nuestro municipio un lugar más habitable y sostenible. Asimismo, seguimos impulsando la mejora del alumbrado público para optimizar nuestros sistemas de iluminación con el objetivo de reducir el impacto ambiental y los costos, atendiendo de la manera más eficiente y eficaz las demandas de la ciudadanía. También se ha incrementado el presupuesto destinado a limpieza del municipio y mantenimiento de rampas y ascensores.
Pero no nos detenemos aquí. Este presupuesto mira al futuro con un objetivo claro: construir un Ermua más igualitario, cohesionado y respetuoso con su entorno. Priorizamos servicios públicos de calidad, apostamos por políticas sociales que garantizan derechos básicos y seguimos trabajando en proyectos que reduzcan la brecha social y territorial de nuestro municipio. Es por ello que otra de las prioridades es asegurar que los servicios sociales den respuesta a las necesidades de todas aquellas personas que lo requieran. Por eso, hemos decidido reforzar el presupuesto en este área. Se ha ampliado un 10% las ayudas a aquellas personas o familias en situación de emergencia económica. Esta partida va a permitir atender con mayor eficacia a las personas mayores, a quienes tienen alguna discapacidad y a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Este presupuesto es un plan de acción concreto que responde a los retos del presente y siembra las bases del futuro. Estamos en el convencimiento de que responde a las necesidades de Ermua y que refleja los valores de quienes queremos una sociedad más justa y solidaria. Otra prioridad es apostar por los programas de empleo y formación, sobre todo de aquellas personas que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral, como son las personas jóvenes o las mayores de 45 años. Impulsamos y promovemos cursos y talleres de capacitación y formación específica que acerquen a las empresas locales y a las personas trabajadoras. Además, queremos impulsar y fortalecer la colaboración con pequeñas empresas y comercios del municipio para que participen en programas de inserción laboral y en aportaciones que contribuyan a fortalecer nuestro tejido económico local. Otro de los ejes importantes de este presupuesto es la promoción cultural y el apoyo a los colectivos locales. Se incrementa casi un 8% las partidas relacionadas con la programación y las subvenciones a colectivos. Y de la misma forma, continuamos fortaleciendo las instalaciones deportivas. Esto incluye el mantenimiento y mejora de las infraestructuras actuales y la creación de nuevos programas de fomento de la actividad física. Otra de las prioridades que se reflejan en estos presupuestos es abrir nuevos canales de comunicación. También tiene su reflejo presupuestario la participación ciudadana, articulada a través de diferentes acciones donde se puedan expresar ideas y contribuir a la toma de decisiones. No quiero tampoco extenderme mucho más. Entendemos que gestionar recursos públicos es un acto de responsabilidad política y estos presupuestos son el resultado de un trabajo comprometido y directo con el bienestar de la ciudadanía y con la creación de un entorno más inclusivo, justo y solidario. Sabemos que hay mucho por hacer, pero queremos trabajar para seguir construyendo un municipio donde cada persona encuentre oportunidades y apoyo. Pasamos a la ronda. Julen. Arratsaldeon. Bueno, desde el Carrequín hemos presentado una serie de enmiendas para responder a las preocupaciones que detectamos en la ciudadanía, como puede ser la mejora de la limpieza, que planteamos algo más de 83.000 euros pues, para comprar materiales y mejorar la limpieza. Hemos visto que Ibar ha comprado materiales para ellos y entendemos que, bueno, pues que en Ermua también podemos hacer ese esfuerzo para mejorar la limpieza. Además, la creación de un censo canino para intentar atajar el problema de las heces en la vía pública. También presentamos una enmienda para la creación de una banca pública municipal para dar ayudas al pequeño comercio de Ermua para actualizarse y mejorar su competitividad. Que también hablamos de la creación de una objetoteca para fomentar una especie de economía circular, de préstamo de pequeños objetos que no se usan diariamente, pero que en una casa pues, todo el mundo debe tener en algún momento, como puede ser un taladro, por ejemplo. Y también otra enmienda que le hemos presentado ya muchos años y espero que este sea el último, definitivo, que es la actualización del cartel de San Pelayo, porque es una propuesta que salió de los niños y las niñas del Pleno Chiqui, que yo me comprometí que se iba a hacer y todavía no se ha hecho. Y la verdad es que me gustaría que este fuese el último año en que tuviera que presentarla. Y en cuanto a la enmienda de ahorro, pues también la hemos presentado muchos años. Es una enmienda de ahorro del 30% de los sueldos de los cargos liberados de políticos del ayuntamiento, porque entendemos que así se adecuaría mejor a la realidad socioeconómica del pueblo, que serían sueldos dignos y que se podría trabajar, pero con otro sueldo, nada más. Es que ricasco, Julen, Hall. Sí, aunque no he estado al principio, creo que Julen habrás empezado, como todos los años, diciendo que estas son las mismas propuestas de siempre, con el ahorro que sale de siempre. Y aunque no he estado, pues casi me atrevo a afirmarlo. Entonces yo también voy a responder lo mismo de siempre, insistiendo en los errores de siempre. En cuanto a las propuestas que hacéis, lo dije el año pasado, lo voy a repetir. Decir que con 60.000 euros o con
600.000 euros se va a acabar con el problema de las heces de los animales, no, lo pone aquí, para acabar con el problema de las heces. Censo canino, 60.000 euros destinados a la creación de un censo canino con ADN para acabar con el problema de las heces de estos animales en la vía pública. Con 60.000 euros no se va a terminar con este problema. Con 600.000 euros tampoco se va a terminar con este problema. Creo que fue el año pasado, se puso como ejemplo lo de otra localidad vizcaína, donde había una cantidad superior a esta, y no tienen ni la más mínima esperanza de terminar con el problema de las heces. No van a terminar. Antes tienen una cantidad superior a esta, sobre todo a hacer una campaña de concienciación y a intentar identificar a la mayor cantidad posible de perros. De acabar no tienen ni una sola esperanza. Entonces, esto no se puede decir, porque cuando esto no se apruebe, la conclusión no puede ser que este equipo de gobierno se niega a acabar con el problema de las heces de los animales, porque no nos negamos, pero es que con esta cantidad tampoco se puede terminar. En cuanto a la mejora de la limpieza viaria, aquí hubo varias personas de la Mancomunidad, y hablaron de que hay una serie de circunstancias excepcionales en el caso de Eibar, por el que han tenido que poner una cantidad de dinero importante. Pero es que además de el documento que aquí trajeron, en la página web de la Mancomunidad hay muchísima información adicional a ese documento. Es un documento resumen que aquí utilizaron para ilustrar o resumir cuáles eran las cuentas de la Mancomunidad para este año. Pero es que si estáis en la página web hay muchísima información adicional, todos los acuerdos y todos los detalles que hay detrás de ese documento. Y ahí se habla de que en el presupuesto de 2025 está previsto que el Ayuntamiento de Eibar gaste, creo que son 185.000 euros en la compra de una barredora, la segunda, porque el año pasado ya pagaron otra. Lo primero que tendremos que hacer es saber si con la limpieza viaria inicialmente prevista para todas las localidades es suficiente o no, y a partir de ahí habrá que hacer un estudio riguroso y serio de si tenemos que poner 83, 100 o 200, porque yo tengo la sensación de que lo que el Carrequín Ermua nos ha hecho es quito el 30% de lo que se gasta en liberados, hay una serie de partidas que sí o sí quiero incluir, y lo que queda, pues como son 83, pues para 83 esto. Y decíais el otro día en la presentación, y si tienen que ser más, que sean más. ¿Y entonces qué haremos? ¿Bajar el sueldo de los liberados en un 40%, en un 50%, en un 60%, hasta que llegue? Si hay que gastar... El debate político quedó para hoy, y se dijo, ¿y si hace falta más? Oye, pues no estamos en contra de que sea más. Y por último decir, yo creo que ya he utilizado todos los argumentos posibles para explicar por qué entendemos que esa propuesta de reducción no es la más, entendemos que no es la más viable ni la más lógica. Lo que espero es que no haya empresas que vengan a Ermua y las propuestas de salario que hagan a las personas que quieran contratar sea precisamente que como la realidad socioeconómica de Ermua es la que es, pues vamos a pagar unos sueldos en proporción o adecuados a la realidad socioeconómica de Ermua. Yo espero que vengan empresas que quieran pagar mucho más que la realidad socioeconómica de Ermua. Eskerrik asko, Jol, Paul. Arratsaldeon. Bueno, nosotros, en cuanto al presupuesto, entendemos que para darle sentido al presupuesto hay que analizar cómo se ha desarrollado en los años anteriores y cómo se proyecta luego el dicho presupuesto a futuro. Nuestra intención es hacer una crítica primera del presupuesto y después hacer cinco proyectos que vamos a proponer para avanzar en ello. Consideramos que el presupuesto de este año sigue la inercia de los años anteriores. Creemos que tiene, como siempre, mucha retórica y poco impacto, que mucho tiene de tecnocentrismo y pocas preguntas que ayuden a transformar el presente, y mucha grandilocuencia y poca evaluación de las políticas públicas. Se nos presentan en 4 ámbitos del mapa estratégico lo que es el territorio, sociedad, economía y gobernanza inteligente.
Cito lo que habla en los ámbitos estratégicos y en territorio nos hablan de que todas las acciones previstas, la regeneración urbana, la accesibilidad y el bienestar de la ciudadanía toman un papel relevante. Desde este ámbito se mira la ciudad sin perder la perspectiva del territorio en el que está situada, proponiendo actuaciones coordinadas con agentes e instituciones que comparten los objetivos para un desarrollo urbano más sostenible. Creemos que el presupuesto presentado no ahonda lo suficiente en el desarrollo de este ámbito estratégico, que el área de urbanismo y sostenibilidad no tiene suficiente peso económico para poder desarrollarlo, como aquí se menciona. En el segundo ámbito, el de sociedad, nos habla de que fomentamos la participación de las personas mayores en el diseño y despliegue de las políticas, servicios y estructuras municipales para facilitarles vivir con dignidad, disfrutar plenamente de buena salud y participar en la comunidad de manera activa. Invertimos en una ciudad educadora que contemple la educación en su sentido más amplio como motor del cambio de la sociedad, que sea capaz de atravesar los muros de la escuela y extenderse por toda la ciudad, recorriendo sus barrios, sus espacios públicos y sus instituciones, propiciando una colaboración activa entre todos los agentes municipales para convertir Ermua en una ciudad educadora integral con especial protagonismo de los y las más pequeños y pequeñas. Buscamos que Ermua sea una ciudad transformadora a través de la educación, la cultura y el deporte, y una ciudad en la que la creatividad, la innovación y el talento de las personas potencien más y mejores empleos. Creemos que adquirir el compromiso de ser ciudad educadora nos permite disponer de incontables posibilidades de construir comunidad, y creemos que después de 8 años no hemos ido más allá del Consejo de la Infancia o la ciudad amigable para las personas mayores. Creemos que se debe trabajar más el marco de la ciudad educadora para avanzar. En cuanto a economía, también cito, este concepto de Industria 4.0 presenta un salto muy importante para la mayoría de las organizaciones. En este sentido, y conscientes de que nuestra economía se asienta en buena parte en pequeñas empresas industriales, estimamos prioritario desplegar políticas e iniciativas dirigidas a apoyar a estas empresas a que tomen el tren de la cuarta revolución industrial. Es a partir de este diagnóstico y de la oportunidad que supone esta evolución hacia una industria más ágil e inteligente, donde se despliega la estrategia Ermua 23-27 para seguir impulsando el desarrollo local del municipio de Ermua y colaborar con el entorno para responder a las carencias que limitan el desarrollo local y económico del mismo, diseñando y gestionando programas que favorezcan la diversificación y competitividad de las empresas y la mejora de la ocupabilidad y la cualificación de las personas. Humildemente, creemos que este ayuntamiento no tiene músculo financiero ni capacidad de gestión para llevar a cabo lo que aquí se dice y cómo se comenta. Creemos, y no es la primera vez que lo decimos, que la gestión de este ámbito corresponde o debería corresponder a una entidad supramunicipal como sería de Vegesa. Entendemos que son dos visiones distintas las que mantenemos y no voy a negar el esfuerzo que se está llevando a cabo, pero creo que el impacto social obtenido no es lo suficientemente reseñable para lograr una transformación como aquí se indica. En cuanto a gobernanza inteligente, seguimos hablando en el nuevo modelo de gestión pública que iniciamos hace años y lo mismo, creemos que en la función pública hay 3 principios que son el de eficacia y eficiencia, el de gestión relacional y la gestión del cambio. Es evidente por las dotaciones presupuestarias de todos los años que la gestión del cambio se está trabajando, pero es que el cambio, una vez identificada su necesidad, debe de llevarse a cabo de manera urgente. No es algo que se debe postergar hasta la eternidad, como íbamos haciéndolo. Creemos que solo se podrían abarcar estos 4 ámbitos estratégicos si tenemos claro o si tenemos cubierto lo más básico. Y creemos que en Ermua hoy a eso se le llama el cuidado y el mantenimiento del urbanismo. Y ahí tenemos un gran recorrido por hacer. Es por eso que nosotras creemos que debemos ir girando el rumbo de este ayuntamiento, el que inició hace muchos años, y es por eso por lo que no podemos apoyar este presupuesto. El año pasado iniciamos conversaciones con el Partido Socialista y pusimos sobre la mesa algunas cuestiones. En las conversaciones mantenidas este año se nos hace saber que algunas de las peticiones realizadas por nuestro grupo el año anterior se van a poner en marcha el año 2025, ya sea la ordenanza de participación ciudadana, el proceso participativo de la plaza del mercado, la puesta en marcha de una aplicación de avisos de averías o desperfectos en el municipio,
el uso de nuevos canales de información en varias redes sociales, la modificación del interior del Centro Cívico Unamuno para la realización de diferentes actividades, el incremento de personal de la brigada en 2 personas este año y 2 más el que viene. Y aunque no coincidimos en la visión del Consejo de Juventud, pero parece que se abren puertas al desarrollo de un plan para la adolescencia que bien pudiera derivar en un Gazteleku en el futuro. Son muchos los proyectos que planteamos el año pasado y que en breve verán la luz. Esto nos hace pensar que se ha dado un giro en la forma de relacionarse en la institución con los vecinos y vecinas, acercándose más a la ciudadanía. Y, por tanto, consideramos que es un reconocimiento a las propuestas realizadas por nuestro grupo. A fecha de hoy nos estamos reuniendo con vecinos y vecinas de Okinsuri, Ongaray y San Lorenzo, así como con vecinas de otros barrios para conversar con ellas, escuchar sus necesidades y traer sus peticiones a este ayuntamiento mientras no se realicen procesos participativos amplios y ambiciosos que supongan participación con mayúsculas, con responsabilidad, empoderamiento y capacidad de decisión en las políticas públicas. Es en lo que creemos y es en lo que vamos a trabajar, acercar a la ciudadanía a la institución e impulsar procesos participativos para la gobernanza colaborativa. Este año, una vez más, vamos a renunciar a presentar enmiendas al presupuesto. Por ello, hemos compartido con el Partido Socialista de la necesidad de avanzar en 5 proyectos. Estos proyectos se encuentran recogidos en todos los planes desarrollados por este ayuntamiento, que es el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de Accesibilidad, el Plan de Movilidad y la Agenda Urbana. El primero de ellos es el ascensor de Okinsuri. Presentado el Plan de Accesibilidad y observada la necesidad que tienen las vecinas de Okinsuri de salvar un desnivel de más de 4 metros aproximadamente para acceder a sus portales, consideramos urgente que dicho ascensor esté en funcionamiento en un plazo máximo de 2 años. Después de tantas promesas, creemos que es de obligado cumplimiento hacerlo realidad. Un proceso participativo en la medida de Guipúzcoa, porque creemos que una vez ejecutada la variante sur y disminuido el tráfico, se debe reordenar este espacio mediante la urbanización de todo este ámbito, convirtiendo la avenida de Guipúzcoa en una arteria urbana mucho más amable para el peatón, favoreciendo y permitiendo las relaciones sociales en este punto y aportando valor añadido al barrio. Hay posibilidades, como nos comentaban las vecinas, de establecer una única parada de tren en el espacio de Idesa, arreglar la plazoleta del parking, ensanchar las aceras, convirtiéndolo en un bulevar, dejar en un único sentido la vía, hacer un carril bici. Son entre tantas las propuestas que hacían. Debemos poner en valor el desarrollo de los barrios, porque ya no cabe hacer pequeños retoques y parcheos. Pensamos que los barrios de Ermua requieren de una regeneración integral. Por tanto, propondremos procesos participativos en todos los barrios para escuchar de primera mano las necesidades y propuestas de la ciudadanía para hacer de los barrios espacios más habitables. El tercero es dar inicio al Plan Especial del Monte Urco. El objeto de este plan es la conservación medioambiental de este espacio, estableciendo una regulación que imposibilite actividades que lo puedan desvirtuar, potenciando los aspectos paisajísticos medioambientales y no tanto de esparcimiento y de ocio, dándole continuidad a las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Eibar en Irumuga, Urco, Kalamua, recogido en el Plan Territorial Parcial del Área Funcional del Bajo Deba. En Vizcaya vivimos en un desierto verde. Pensamos que vivimos en un entorno natural, pero no es así en cuanto a biodiversidad. Tenemos un entorno natural pobre donde prevalecen los monocultivos de pino y eucalipto. Y cuando se nos dice qué es lo que hay, decimos que es lo que hay que cambiar. Para ello nos hemos puesto en contacto con la Fundación Lurgaya, la cual nos ha presentado un proyecto plurianual y su financiación, que se vería ampliamente cubierta por la Diputación y el Gobierno vasco. También conlleva un plan pedagógico de sensibilización y de voluntariado. Esto mismo podríamos proseguir con otros terrenos propiedad del Ayuntamiento, como podría ser la parte trasera del cementerio o las 8 hectáreas en propiedad de la Diputación de Vizcaya, situada en Manchíbaro Torre. El cuarto punto sería un convenio para la adquisición o cesión de suelo periurbano, porque hace tiempo que observamos que en nuestro cinturón periurbano tenemos suelos que, lejos de beneficiarnos, nos perjudican por su nulo mantenimiento. Me refiero a pequeños restos de suelos que han quedado abandonados por sus propietarios y propietarias entre las distintas urbanizaciones. Ejemplo de ello es el terreno donde se encuentra el Peral de Aldapa, que no da más que problemas en verano,
o esos árboles en las traseras de algunos edificios que alargan sus ramas hasta las ventanas de nuestras viviendas y que año tras año siguen creciendo sin que nadie se responsabilice de ello. Y finalmente, un estudio integral del arbolado urbano de Erma. Dada la situación de deterioro en que se encuentra el arbolado de nuestro municipio, creemos conveniente proceder a su renovación y que antes de ello se realice un estudio integral que determine qué tipo de árboles, dónde situarlos, la conveniencia de suelos, distancias, alturas y la posibilidad incluso de crear islas climáticas. En la línea del 2024 ofrecemos colaboración en el desarrollo de estos 5 proyectos y un compromiso de ejecutarlos a lo largo de esta legislatura. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paul. Voy a empezar respondiendo a H. Bildu. Es legítimo que cada grupo político valore los presupuestos desde su propia perspectiva, pero afirmar que este presupuesto sigue una inercia de años anteriores o que se limita a la retórica es cuanto menos un juicio superficial e injusto. Lo primero que debemos recordar es que los presupuestos municipales son herramientas concretas que priorizan y distribuyen los recursos en base a necesidades reales de la ciudadanía. Este presupuesto no es fruto de la improvisación ni de discursos vacíos, es el resultado de un análisis riguroso, del trabajo técnico y de un diálogo constante con los vecinos y vecinas, quienes nos han marcado claramente cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, hemos incluido las partidas para la accesibilidad y movilidad, como he dicho antes, con el ascensor de San Antonio, proyectos de regeneración urbana como la Plaza del Mercado o la futura Senda Verde, iniciativas que responden directamente a demandas ciudadanas. Estas actuaciones no son retóricas, son realidades que afectan positivamente al día a día de las personas. Además, las decisiones presupuestarias no surgen de la nada ni pueden desligarse del contexto previo. La planificación responsable exige continuidad en los proyectos que funcionan, al mismo tiempo que impulsa nuevas actuaciones que permitan avanzar hacia un modelo de municipio más inclusivo, sostenible y habitable. Esa continuidad, lejos de ser inercia, es garantía de estabilidad, coherencia y eficacia en la gestión pública. Las inversiones y programas que presentamos están diseñados con una visión de futuro, pero también con un pie en la realidad. Afirmar que este presupuesto es grandilocuente es ignorar que cada euro está pensado para solucionar problemas concretos, desde la mejora de servicios esenciales hasta la modernización de infraestructuras. Quienes critican, como H. Bildu, este presupuesto como continuista o vacío de contenido deberían explicar cuáles son sus propuestas alternativas y en qué mejorarían las condiciones de vida de los vecinos y vecinas. Gobernar no es solo opinar o criticar, sino tomar decisiones difíciles, priorizar y comprometerse con el bienestar de todos y todas, algo que este presupuesto refleja de forma clara y responsable. En este ayuntamiento compartimos plenamente los principios del proyecto de la ciudad educadora. Creemos firmemente en el poder transformador de la educación como eje transversal para construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y participativa. De hecho, en este presupuesto se han recogido varias iniciativas que refuerzan nuestro compromiso con esta visión. Actuaciones, como he dicho antes, como la regeneración de la Plaza del Mercado, que va a incluir espacios para el aprendizaje intergeneracional, o la futura Senda Verde, que busca educar en sostenibilidad y respeto al entorno, como ejemplos concretos de cómo trabajamos por una ciudad educadora desde múltiples frentes. Además, mantenemos programas como el Consejo de la Infancia, donde los más jóvenes tienen voz y participan en la vida municipal, y el proyecto Ciudad Amigable con las Personas Mayores, que fomenta el aprendizaje y la convivencia entre generaciones. Estos son proyectos que van más allá de las palabras, creando espacios donde se vive la educación en valores de forma práctica y cotidiana. Estamos abiertos a seguir fortaleciendo este marco y trabajando conjuntamente con todos los grupos y colectivos para impulsar nuevas propuestas que se alineen con los principios de ciudad educadora. Sin embargo, queremos recordar que ser una ciudad educadora no solo es una declaración de intenciones, sino un compromiso que se refleja en todas las políticas municipales, desde la cultura y la movilidad hasta el urbanismo y el medio ambiente. Seguiremos avanzando en este camino porque creemos que una ciudad que educa es una ciudad que transforma. Y eso es exactamente lo que este presupuesto busca, construir un Ermua más consciente, más solidario y más comprometido con el futuro de sus vecinos y vecinas. Y es importante responder con claridad y firmeza a las dudas planteadas sobre la capacidad de gestión de este ayuntamiento. Nuestra realidad diaria, nuestra labor diaria y los resultados lo avalan. Contamos con una de las tasas más altas de ejecución presupuestaria en comparación con municipios de tamaño similar. Y esto significa que no solo planificamos, sino que también cumplimos.
llevando los recursos públicos al destino para el que fueron diseñados, con rigor y responsabilidad. Gestionar un presupuesto municipal no es una tarea sencilla, implica priorizar, coordinar múltiples proyectos y adaptarse a las necesidades cambiantes que tiene la ciudadanía. Y a pesar de estas complejidades, este ayuntamiento ha demostrado una y otra vez su capacidad para sacar adelante proyectos ambiciosos, cumplir compromisos y responder a la demanda de nuestros vecinos y vecinas. El proceso de presupuestos participativos es otro ejemplo de esa capacidad de gestión. Hemos diseñado un mecanismo transparente, abierto y efectivo, que permite a la ciudadanía influir directamente en las prioridades municipales. Este proceso, lejos de ser un obstáculo, es una muestra de cómo gestionamos escuchando, planificando y actuando. Y decir que no tenemos capacidad de gestión no solo contradice los datos objetivos de ejecución presupuestaria, sino que desmerece el esfuerzo y la dedicación de todas las personas que trabajamos en este ayuntamiento para mejorar la vida de la ciudadanía de Ermua. Aceptamos críticas y estamos dispuestos a mejorar, pero siempre desde la base de reconocer los logros y el trabajo bien hecho. Es completamente falso afirmar que este ayuntamiento no se acerca a la ciudadanía. Nuestro compromiso con escuchar, dialogar y atender a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas es una de las señas de identidad de este equipo de gobierno. A lo largo del año mantenemos una política activa de participación ciudadana que incluye múltiples procesos, como los presupuestos participativos, las consultas específicas y los distintos canales que habilitamos para recoger las quejas, las sugerencias y las inquietudes de la ciudadanía. Contamos con la Oficina de Atención Ciudadana, que está siempre abierta a quienes deseen comunicarse con nosotros y nosotras. Además, promovemos grupos de participación, como he dicho antes, el Consejo de la Infancia, Ciudad Amigable con Personas Mayores, el proyecto DROP en Santana, entre otros. La escucha activa no se limita solo a estos canales formales. Estamos presentes en el día a día de Ermua, participando en actividades, visitando los barrios, atendiendo a los colectivos y manteniendo reuniones con asociaciones vecinales. Es en estos espacios donde recogemos muchas de las ideas y las propuestas que luego se transforman en acciones concretas dentro de los proyectos municipales. Y decir que no nos acercamos a la ciudadanía, yo creo que ignora todo este esfuerzo, que va mucho más allá de las palabras. Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de representar y trabajar para todas las personas de Ermua, y lo hacemos desde la proximidad. Las puertas de este ayuntamiento han estado y estarán siempre abiertas para todos y todas. Desde este equipo de gobierno creemos firmemente en el diálogo, en el intercambio de ideas y en la búsqueda de los consensos. Y es precisamente en ese espíritu de trabajo en el que ha permitido que algunas de las inquietudes que habéis planteado nos hayamos mostrado esa intención de profundizar en ellas. Pero también debo decir que muchas de esas propuestas, como por ejemplo la revisión del Monte Urco, ya formaban parte de nuestro propio programa electoral en 2023, un programa que fue un compromiso con el que nos presentamos ante la ciudadanía, de la misma manera que también forma parte de un posterior acuerdo de gobierno con el JPNV. Y esta iniciativa, entre otras, es el resultado del trabajo conjunto, es el resultado del trabajo que llevamos tiempo desarrollando y que responde también a nuestra propia visión y prioridades como equipo de gobierno. Nuestra acción política responde ante todo a nuestra responsabilidad con los vecinos y vecinas, ya que es una visión que hemos defendido desde el inicio en este mandato. Seguimos abiertos a sumar ideas, a buscar puntos en común y a trabajar por el bien común de nuestro pueblo. Respecto a la propuesta que ha hecho también H. Bildu para la instalación del ascensor en Okinsuri, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a los vecinos y vecinas que lo han impulsado, porque sé que detrás de cada solicitud que nos llega hay historias personales, problemas reales. Para las personas que viven en estos portales, seguramente este ascensor será una solución crucial y una mejora significativa en su calidad de vida. Quiero dejar claro que entendemos y compartimos la importancia de eliminar barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad. De hecho, este compromiso es parte de nuestra hoja de ruta como ayuntamiento y está recogido en el plan de accesibilidad que elaboramos hace unos años.
Sin embargo, como en cualquier hogar, en el ayuntamiento, también debemos priorizar los gastos según los recursos que tenemos disponibles. Y eso implica tener que tomar decisiones difíciles, priorizando aquellas inversiones que puedan generar impacto en el mayor número de personas posibles. Es por ello que en este presupuesto 2025 está recogido el ascensor de San Antonio, donde no solo va a dar accesibilidad a los vecinos de San Antonio, sino que también va a dar accesibilidad a toda la ciudadanía para acceder a la senda verde. Esto no significa que estemos cerrando la puerta a esta propuesta. Es algo que tenemos en cuenta y que vamos a seguir buscando soluciones a corto y medio plazo para atenderla de la mejor manera posible. En relación a la propuesta de iniciar un proceso participativo en la avenida de Guipúzcoa, quiero comenzar agradeciendo, ¿no?, pues la preocupación que tiene H. Bildu por este espacio tan importante para Ermua. Quiero recordar que ya en la reunión previa en la que compartisteis vuestras propuestas, os trasladamos que estamos de acuerdo con la idea de trabajar en esa zona, pero también dejamos claro que nuestro planteamiento va más allá de la propuesta que nos lanzáis. La avenida de Guipúzcoa no es simplemente un espacio urbano, es una arteria municipal, una arteria fundamental para nuestro municipio, y cualquier actuación que queramos llevar a cabo debe ser fruto de un trabajo serio, planificado y bien diseñado. Y esto no solo requiere tiempo, sino también una visión integral. Actuar únicamente sobre un punto específico, arreglar una acera, aunque pueda parecer una solución inmediata, podría llevar a cometer errores graves también a medio plazo. No se había actuado con anterioridad porque, en primer lugar, no era una carretera local. En segundo lugar, porque no se había ejecutado el colector de saneamiento en esa zona, obra que ha finalizado este año, y a día de hoy la actuación de IDESA va a mejorar ese espacio degradado y se comenzarán a implementar las acciones que ya se han recogido dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Nuestra intención no es realizar intervenciones aisladas, que creemos que es esencial abordar la avenida de Guipúzcoa desde esa perspectiva global, entendiendo las necesidades de toda la zona y diseñando un proyecto integral que contemple las distintas demandas, pero también las posibilidades reales. En definitiva, estamos de acuerdo en la necesidad de actuar en la avenida de Guipúzcoa, pero lo que queremos hacer es con una visión más amplia, planificada y estratégica, siempre teniendo en cuenta las urgencias, pero sin renunciar a un objetivo más ambicioso que beneficie a toda la ciudadanía. Y todo ello, por supuesto, contando con los vecinos y vecinas a través de un proceso participativo con una base sólida y realista, es decir, que cuando sepamos las posibilidades de ese espacio y esté más trabajado, tanto en el plano económico, técnico o jurídico, ofrecer a los vecinos y vecinas la posibilidad de participar en su definición, es decir, que no nos generemos unas expectativas que después no se puedan cubrir para no generar frustraciones. En cuanto a la propuesta de realizar un plan medioambiental en el Monte Urco, quiero comenzar destacando que es verdad que es una iniciativa que compartimos plenamente. De hecho, ya viene recogida, como he dicho anteriormente, en nuestro programa electoral y como también viene recogida en el acuerdo de gobierno que tenemos junto a EAJ-PNV. Y bueno, nos alegra coincidir en este punto porque entendemos que el Monte Urco no solo es un espacio natural emblemático de nuestro municipio, sino también un lugar que requiere atención para garantizar su preservación, su accesibilidad y su disfrute sostenible por parte de todos los vecinos y vecinas. Nuestro compromiso es claro, trabajaremos en esta línea abordando las necesidades del entorno desde una perspectiva integral que combine la protección medioambiental con el fomento del uso responsable también de este espacio. Somos conscientes que cualquier actuación en un entorno natural debe realizarse con sensibilidad y planificación y ese es el enfoque que estamos decididos a mantener. Además, estamos abiertos a explorar las posibilidades de colaboración también con todos los grupos municipales, asociaciones y colectivos que deseen aportar ideas o participar en este proyecto. Creemos que el trabajo conjunto siempre enriquece y aporta nuevas perspectivas que pueden ser fundamentales para el éxito de iniciativas de este tipo. Por tanto, agradecemos la propuesta y reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en este objetivo, que ya está en nuestra hoja de ruta, porque entendemos que el Monte Urco es un patrimonio de todos y todas y merece una atención especial. Respecto... Uy, no se me carga. Está aprobado en el plan general de la sí. Zona y votado en contra por ellos. Respecto a las propuestas del Elkarrekin Ermua, tal y como ya avanzamos en la comisión informativa, votaremos en contra de estas propuestas. Son las mismas enmiendas que se han presentado durante estos últimos años y nuestra postura se mantiene.
Os agradecemos el trabajo que habéis realizado en la elaboración, pero sin embargo, tras analizar las propuestas que se han puesto sobre la mesa, hemos identificado algunas que pueden resultar interesantes, pero que consideramos incompletas, que plantean dudas sobre su viabilidad económica, técnica y administrativa. Respecto a la banca pública, el apoyo al pequeño comercio y a la hostelería es una prioridad, pero deben ser y deben responder a las necesidades del sector. Esta propuesta puede sonar atractiva, pero con los 20.000 euros que nos habéis propuesto solo se contribuye a generar expectativas que luego no se van a poder cumplir. Con esa cantidad solo se podrían conceder entre 6 y 20 créditos, lo correspondiente entre los 1.000 y los 3.000 euros que la propuesta que nos hacéis, lo que claramente no va a responder a las necesidades reales del sector comercial y hostelero del municipio. El Ayuntamiento ya trabaja de forma activa para apoyar al pequeño comercio y a la hostelería a través de líneas de ayudas, subvenciones, asesoramiento técnico y programas específicos para dinamizar el sector. Además, existen organismos y entidades financieras públicas como el CARGI o las líneas ICO a nivel estatal que ya cubren la necesidad de créditos para autónomos y pequeños empresarios. Crear una estructura municipal para realizar una función ya cubierta sería duplicar recursos innecesariamente y desviar esfuerzos también de otras áreas. Respecto a la mejora de la limpieza viaria, somos conscientes de la demanda y la mejora en limpieza y en la sustitución también del mobiliario urbano, y es por ello que se han incorporado partidas en el presupuesto para que se actúe desde el primer momento en el que el presupuesto esté aprobado, cuando es verdad que en otras ocasiones se ha hecho con modificaciones de crédito y lo que implicaba también tener que esperar a la liquidación. Respecto a la limpieza, decir que este presupuesto recoge la ya nada desdeñable cantidad de casi 990.000 euros para cubrir la limpieza que realiza la Mancomunidad. Aparte de esto, también se recoge casi 200.000 euros para cubrir todos aquellos servicios que la Mancomunidad no presta, como son la limpieza, la retirada de carteles, la limpieza de farolas, lo cual supone prácticamente un 8% sobre el total de presupuesto, es decir, casi 1.200.000 euros. Y esto supone también el incremento sobre el ejercicio anterior de 75.000 euros. Sobre el censo canino, conocemos lo desagradable que es encontrarse con excrementos de perros en la calle, y por ello ya hemos estudiado la propuesta, pero nos genera dudas y dificultades, tanto legales como logísticas, y nos decantamos por alternativas más razonables y efectivas. A nivel legal hay que tener en cuenta la protección de datos personales. El ADN canino está vinculado directamente a las personas propietarias de los animales, lo que genera implicaciones en materia de privacidad y protección de datos, según lo estipulado por la normativa europea y estatal. Y crear una base de estas características requeriría una legislación específica para evitar vulnerar derechos fundamentales. Aun sabiendo que hay otras administraciones que lo han puesto en marcha, después de hablar con ellas, la mayoría nos traslada la dificultad de llevar adelante todo este tipo de expedientes, además de todo el coste elevado que tiene el proceso. Recoger, procesar y analizar el ADN de todos los perros del municipio supone una inversión económica significativa, tanto inicial como de mantenimiento. Y hay que añadir los problemas que surgen para la implementación, ya que requiere un sistema de identificación único para cada perro, la colaboración con clínicas veterinarias, campañas informativas extensas y mecanismos de control efectivos, lo que hace que sea una propuesta compleja de ejecutar. Además del riesgo de ineficacia, ya que en muchos casos la identificación del ADN canino con excrementos podría no ser concluyente si no existe un muestreo exhaustivo inicial o si hay errores también, que se ha dado casos en la recogida y análisis de las muestras. En relación con la objetoteca o el banco de objetos, nos genera también dudas en cuanto a la gestión para asegurar un buen funcionamiento, además de que no habéis incluido, ¿no?, el personal específico encargado. Crear un banco de préstamos de herramienta implicaría un alto nivel de gestión para asegurar el buen funcionamiento del servicio. Sería necesario un sistema detallado de inventario, seguimiento de los préstamos, control de las devoluciones y mantenimiento de las herramientas, lo que supone una carga administrativa considerable, y esto conlleva recursos humanos y económicos adicionales que no están contemplados en la propuesta económica que hacéis en la enmienda y que podrían desviarse. Eso es. Perdón.
Bueno, además de que el personal que tendría que estar gestionándolo tendría que estar debidamente formado, representaría un coste fijo significativo para el ayuntamiento y, como he dicho antes, con 20.000 euros serían más que insuficientes. Comprendemos la intención de la propuesta, pero consideramos que no es factible ni sostenible para Ermua, ya que es compleja de gestionar sin estudiar los riesgos asociados y a falta de una demanda concreta que también la respalde. En cuanto a la actualización del cartel de San Pelayo, es verdad que yo en la comisión me comprometía que estaría colocado, pero bueno, han surgido problemas logísticos de última hora y esperamos que de forma prácticamente inmediata estén colocados ya esos carteles en sus puntos y que no tengas que volver a traer esta enmienda en los próximos ejercicios. Respecto a las partidas a reducir, consideramos que es una medida populista que busca un titular fácil, pero que no da solución a los problemas reales de Ermua. Gestionar un ayuntamiento requiere trabajo, dedicación y asumir decisiones que afectan a la vida de toda la ciudadanía. En primer lugar, legalmente tampoco se podría aceptar esta enmienda de reducción, ya que hay un acuerdo de pleno en el que se establecen los sueldos y salarios. Es importante aclarar que, según lo establecido en la normativa vigente, los salarios de las personas con dedicación exclusiva o parcial del ayuntamiento no pueden modificarse de manera arbitraria o en cualquier momento. De acuerdo con la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en su artículo 75 se establece que la determinación de las retribuciones de los miembros de la corporación que desempeñen sus funciones con dedicación exclusiva o parcial es competencia del Pleno del Ayuntamiento y debe aprobarse en el Pleno de Organización que tiene lugar al inicio del mandato o cuando se realicen modificaciones en la estructura organizativa. Una vez fijadas estas retribuciones, cualquier modificación debe cumplir con los procedimientos legales establecidos y responder a los criterios objetivos y no a propuestas unilaterales o decisiones políticas coyunturales. Además, dichas retribuciones se integran en los presupuestos municipales, lo que refuerza la necesidad de un marco claro y regulado para cualquier cambio. En definitiva, la normativa vigente garantiza la estabilidad y la transferencia en la fijación de las retribuciones del personal liberado y cualquier propuesta en sentido contrario debe ceñirse estrictamente a los procedimientos legales establecidos. Por otra parte, el impacto económico de esta medida sería insignificante en lo que sería el presupuesto global. Para que sepamos de qué hablamos, estamos hablando de que sería el 0,72% del total del presupuesto o el 1,1% sobre el presupuesto sin los gastos fijos. Pero sí que podría repercutir negativamente en la capacidad de atracción de talento político y en la profesionalidad de la gestión. Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en generar consensos para mejorar los servicios que realmente afectan a la ciudadanía. No podemos permitir que el debate sobre los sueldos de los políticos se reduzca a una maniobra que ignora o quiere ocultar la realidad de la gestión pública. No debe basarse en las emociones ni en percepciones, sino en criterios objetivos de responsabilidad, dedicación y valor que representa el trabajo de lo público. Julia. Sí, bueno, creo que en muchas ocasiones se han denominado a nuestras enmiendas como lentejeras y le he estado dando vueltas y a mí no me gusta mucho esa expresión. Yo creo que son como una buena canción de Mike Oldfield, instrumentales. O sea, nosotros presentamos estas enmiendas para tratar los temas que queremos que se traten y que queremos que formen parte del debate político que forman parte del debate político de los ciudadanos en el pueblo y queremos que vengan a este salón de plenos. Las cantidades son discutibles en cualquier momento, cualquiera de ellas. Tampoco sé si con los 3.000 euros se valdría para pagar ese cartel, pues no lo sé exactamente, pero tampoco me parecería un argumento como para decir, bueno, como no llega con 3.000 euros no ponemos el cartel. Lo que quiero es debatirlo. Si hay que detraer de otras partidas, además del 30% de los sueldos, que es nuestra posición política, que os puede parecer populista, pero es una posición política nuestra que no la vamos a modificar, o sea, no lo hacemos por populismo, forma parte de nuestras ideas, sin más, pues se detrae de otros sitios, no tendríamos problema, es una cuestión de hablarlo. Pero sí que creo que es importante que sigamos presentando estas enmiendas para hablar sobre estos temas. Porque en el fondo se ha estado hablando sobre el presupuesto, sobre si es igual que otros años o no. Yo sí que creo que es un presupuesto continuista, que sigue mirando a
a Izarra Center, básicamente, porque es a lo que mira el presupuesto, cuando no asegura luego que se den de forma correcta ciertos servicios públicos básicos en un ayuntamiento de nuestro tamaño, como puede ser el mantenimiento de las aceras o la limpieza viaria. Creemos que este presupuesto pues, está muy condicionado por la existencia del edificio de Izarra Center y está, entre comillas, atado de pies y manos en ese sentido, y por eso es continuista. Entonces, sí que nos gustaría, de cara al futuro, poder abordar el giro de 180 grados que creemos que tiene que dar este presupuesto, pero es complicado porque ese edificio sabemos que está ahí y que no va a dejar de estar ahí. Eskerrik asko, Julen, Jol. Yo creo que cada cierto tiempo conviene refrescar la memoria de algunas cosas porque si no parece que no tienen ninguna relación con lo que estamos tratando. En el año 2017, el portavoz de, en ese momento, Sepuede Hermoaldá, esa agrupación de electores que representaba a Podemos, presentó una serie de enmiendas al presupuesto, creo que del 2017. No sé exactamente cuáles eran las propuestas que hacía de gasto, pero la propuesta de ahorro venía exactamente de la misma partida que hoy ha presentado Elkarrekin Hermoa, con la misma cantidad. Y la presentación de las enmiendas era: estos son enmiendas lentejeras, si quieres bien y si no las dejas. Los demás, lo único que hemos hecho ha sido repetir las palabras de esa persona en ese momento. Y en la presentación, y está grabado y se puede ver, lo dice bien claro. Si las presentamos sabiendo que no se van a aprobar porque esta propuesta de ahorro que hacemos no coincide con el resto de las formaciones, pero lo vamos a seguir haciendo. Eso no significa lentejeras, entiendo, en su presentación, significaba presentar algo sabiendo que no se va a aprobar para generar debate en torno a cuestiones que están alejadas del presupuesto municipal, que pueden ir en el ADN de cada partido y pueden ser parte de su línea de trabajo fundamental, pero no están relacionadas con el presupuesto. Y una vez más, yo creo que Elkarrekin hace lo que ha hecho el año anterior, hacer propuestas para generar debate, pero desde luego sin ninguna intención de que se aprueben. Si queréis que haya unas enmiendas... ¿Puedo seguir? Si queréis que haya un cambio en el presupuesto, habrá que facilitar que haya posibilidades de cambio en el presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene que dar un giro de 180 grados, pero nuestras propuestas no se tocan. Tienen que ser siempre las mismas. Entonces, eso significa, vosotros cambiáis 180 grados, yo 0. Porque partimos de que mis propuestas son irrenunciables y las vuestras tienen que cambiar. Bueno, pues eso me parece, cuando menos, egoísta e injusto. Aparte que el 30% de la rebaja, bueno, Bildu propuso en su día rebajar el 35%. Y luego, en cuanto tiene la más mínima oportunidad, se libera, primera media jornada y luego jornada completa. Y hasta me voy a adelantar a lo que va a ser el resultado de la votación. ¿A que vota a favor de estas enmiendas? Claro, ya ha dicho la alcaldesa que no se pueden aprobar. Ha dicho la alcaldesa que los demás vamos a votar en contra. Pues yo puedo pedir, Bildu votará que sí, que se rebaje el 30% o el 40% o lo que haga falta. Pero sabe que eso no se va a aprobar. Pero no lo digo porque sí, lo ha hecho en otras ocasiones. Elkarrekin Hermoa también hizo una propuesta de que se rebajasen los sueldos en esta proporción o en algo mayor. Y Bildu en ese momento dijo que si había buena voluntad del PNV, que en ese momento no era parte del equipo de gobierno, pero ya había adelantado que íbamos a votar a favor de los presupuestos, Bildu dijo que con la buena voluntad del PNV se podía sacar el dinero de otro sitio y que no hacía falta que se rebajaran los sueldos. Qué casualidad. Hay una palabra que últimamente se repite mucho, que es el relato. ¿Cómo cuenta cada uno las cosas? Bueno, pues Bildu las cuenta, evidentemente, a su manera. Primero ya nos adelanta que va a votar en contra del presupuesto. Hizo lo mismo en las ordenanzas, hizo lo mismo en el presupuesto del año pasado. Vamos a votar en contra y como ya tenemos decidido que vamos a votar en contra, pues luego buscamos las razones. Y a la hora de buscar las razones, encima se pone sobre la mesa que este ayuntamiento no.
este equipo de gobierno no, el PSOE. El PSOE se está acercando a la ciudadanía porque el año pasado Bildu hizo una serie de propuestas concretadas en nada, en una línea. Quisiéramos que se pasara esto, quisiéramos que pasara lo otro, quisiéramos que pasara aquello, y a partir de ahí, cada vez que se hace algo, claro, se hace porque Bildu lo propuso. ¿Qué propuso Bildu? Si no propuso nada concreto. Cualquier cosa que se hace es porque Bildu lo propuso. Y encima hemos convencido al PSOE. Yo entiendo que vosotros queráis, lo lleváis mucho tiempo haciendo, sacar de esta ecuación a EAJ-PNV. Pero de momento, por lo menos, el equipo de gobierno está formado por EAJ-PNV. Y si hay un presupuesto que responde a una serie de cuestiones es porque esas cuestiones han ido en el programa electoral de cada uno de los partidos y lo íbamos defendiendo años. Este año decís que la prioridad es la accesibilidad y que os habéis reunido con vecinos de Okinsuri. En el año 2015, y estaba en ese momento Carlos Totórica de alcalde, y creo que lo recordará, se hizo un pleno en el Antzoki. Había una propuesta plurianual de EAJ-PNV para que se hicieran los ascensores de San Pelayo a Aldapa y de Aldapa a Ongaray. El equipo de gobierno votó en contra porque no había dinero. Y Bildu votó en contra porque no le parecían unas enmiendas razonables. 2 años después, esos ascensores estaban hechos. Y el dinero ha salido del remanente. Y EAJ-PNV votó a favor. Y aquí vinieron los vecinos de San Pelayo, de los portales de alrededor, y la propuesta de Bildu, la respuesta fue: nos parece importante, pero no prioritario. Nos parece importante, pero no prioritario. Y había que salvar, que las he contado muchas veces, 180 escalones. Y da servicio a los cientos de personas que viven en Ongaray y a los cientos de niños y niñas que van a estudiar a Ongaray. Y hoy, X años después, un ascensor para un número infinitamente menor es lo más importante que hay. Va en el número 1 de las propuestas de Bildu, sin concretar, y encima se pone 2 años. Pues no sé cuál de los ascensores que está aprobado ahora mismo, o sea, que está puesto en marcha desde entonces en Ermua, ha tenido el voto a favor de Bildu. Porque, desde luego, los ascensores de San Pelayo no. El ascensor de la Casa Leciaga, que se va a inaugurar mañana. Pero si va a inaugurar mañana, ojalá hubiera podido ser mucho antes. Ha habido 2 licitaciones y se han quedado desiertas. La voluntad de que ese ascensor estuviera en marcha ha sido muy anterior. En este presupuesto se va a aprobar una cantidad de dinero para que haya un ascensor en San Antonio, que va a dar servicio a muchas más personas que este ascensor que se propone para Okinsuri. Y aquí Bildu ya nos dice que va a votar en contra. No sé, a los vecinos de Okinsuri no se les está diciendo que no se vaya a hacer. Lo que este presupuesto está diciendo es que ahora mismo hay una petición que se va a atender en esta misma línea de accesibilidad con un ascensor que va a dar más servicio y que a continuación vendrá el de Okinsuri. No se está diciendo en ningún caso, pero para nada además. Y luego decís, hay una cosa que también me llama la atención, cuando habláis del presupuesto, en algunas cuestiones el presupuesto tiene que gestionar hasta el más mínimo detalle. En vivienda, que no tenemos apenas tenemos competencias los ayuntamientos, se argumenta que tenemos muchas y que hay que buscarlas y que hay que explotarlas hasta el mínimo detalle, y luego cuando hablamos de cuestiones de industria y de economía hay que delegar todas las competencias en una entidad supramunicipal que nos pone en una realidad en la cual tenemos que competir o tenemos que seguir las directrices de alguien que nos pone al nivel de Deva y el polígono industrial de Iciar, cuando es una realidad que a nosotros se nos queda muy lejos. Habrá una de Vegesa o habrá una posibilidad sectorial de trabajar en ese campo, pero tenemos que delegar absolutamente todas las cuestiones que puede hacer el Ayuntamiento de Ermua en cuestiones de industria y de empleo. Además, es que es totalmente incompatible el que en algunas cosas tengamos que gestionar este Ayuntamiento con las posibilidades que tiene, que en algunos casos son mínimas, y las habéis puesto patentes diciendo, pues es que no destináis el dinero suficiente a esto, y en otras tenemos que delegarlas totalmente. No lo entiendo. Yo sigo pensando que esto es
el relato, la narrativa de lo que vosotros ya tenéis decidido que es. Se ha dicho aquí muchas veces, hay que ir absolutamente en contra de todas las propuestas que este equipo de gobierno haya y a partir de ahí se buscan las razones. Es que ricasco, Jol, Paul. Yo es que, Jol, hace tiempo ya que perdí la esperanza en que el PNV mostrase alguna empatía, no solamente hacia nosotros, sino ni siquiera hacia las propuestas que hacemos. Nosotros en ningún momento hemos dicho que hemos convencido al PSOE, al Partido Socialista, para la realización de las propuestas que hemos realizado, hemos hecho, sino únicamente hemos dicho que hemos puesto encima de una mesa, en una conversación, 5 proyectos que creemos que había que desarrollarlo a lo largo de esta legislatura. Y creemos que esa manera de trabajar ha dado sus frutos porque no solamente son 5 proyectos, sino que es la forma de trabajar, la forma de llegar a entablar conversaciones y, como ha dicho Bea, y además le agradezco la manera en que lo ha dicho, es la necesidad, no voy a decir necesidad porque igual también se tergiversa la palabra, pero la búsqueda de consensos me parece que es importante y es lo que de alguna manera buscábamos nosotros también en esas conversaciones. Hasta la fecha, todas las propuestas que ha hecho EH Bildu desde que yo estoy aquí, por lo menos, y seguramente antes también, han sido rechazadas y proscritas. Y yo creo que el hecho de que este nuevo liderazgo se haya reunido con nosotros, hayamos sido capaces de hablar sobre una mesa de temas, estos 5 proyectos, y aparte de estos 5 proyectos sobre la gestión del ayuntamiento y otros muchos temas, yo creo que ha sido un paso importante. Ha sido un paso importante que queremos poner en valor y que creemos que puede ser una forma de trabajar en el futuro. Creemos que el tema de la participación para nosotros es muy importante. Creemos que la participación ciudadana es, yo creo que básico a la hora de gestionar, porque creemos además, yo sé que tenemos visiones distintas de lo que es el municipalismo entre los cuatro partidos o visiones ideológicas que hay aquí. Y yo sé que muchas veces no vamos a llegar a acuerdos y otras veces llegaremos y otras veces nos acercaremos y otras veces alinearemos nuestras propuestas y seremos capaces de trabajar de una forma que hasta la fecha no ha sido posible. Entonces yo agradezco a Bea el esfuerzo y las ganas de buscar ese consenso con otras fuerzas que no sean las del equipo de gobierno, que me parece muy bien que sigáis como equipo de gobierno los dos, no tengo ningún inconveniente, pero sí el hecho de que se abran puertas para que otros también podamos actuar en lo que es en la vida municipal de este municipio y poco más. Y por supuesto, no hemos dicho que no vamos a votar en contra, he dicho que no vamos a votar a favor, que no es lo mismo, nos vamos a abstener. Es que ricasco. Qué ricasco, Paul. Chicho. Gracias, alcaldesa. Mira, yo hoy no tenía pensado participar, pero claro, cuando uno oye lo que oye, pues hombre, no voy a poder entrar a todo, es casi imposible, pero hombre, hacer ese reflejo de venir a decirnos a los demás que tenemos que ser empáticos y ese tipo de cuestiones me parece maravilloso, estupendo. A mí me parece muy bien que se mantengan conversaciones, consensos. Por cierto, reuniones el año pasado tuvimos varias, luego haré una traslación de la misma, de lo que algunos entienden por proyectos y qué es lo que yo entiendo por un proyecto, porque un proyecto, con todos los respetos, no es vamos a hacer algo. Un proyecto se compone de algo que hay que hacer, que se atiende a una necesidad, que tiene un coste, que tiene una serie de objetivos, que tiene una serie de elementos jurídicos y de varios aspectos más para que eso se pueda convertir en una realidad, porque si no lo único que vamos a hacer es, en la práctica, frustrar a la ciudadanía diciéndoles que vamos a hacer algo que luego en la práctica no se hace. Y yo, con ello tengo que decir, en lo referente al tema de la empatía, es que yo lo que había entendido es que efectivamente os ibais a abstener, que todo esto iba a ser en base a una serie de proyectos que íbamos a impulsar y desarrollar, lo cual me parece muy bien, me parece sensacional. Pero, hombre, habéis hecho aquí
un análisis de toda una serie de cuestiones como para que no contestemos. Y está muy bien lo de la búsqueda de consensos y varias cosas más. Yo sí que veo una inercia. La inercia real que yo veo es que en la práctica se ha trabajado muy poco el presupuesto. Yo, desde luego, me fui en el mes de agosto con este presupuesto, con un borrador del mismo, me lo trabajé, sé bastantes elementos del mismo, pero aquí se ha trabajado poco. Es decir, cuando uno aspira a que hay que hacer todo lo que vosotros habéis contado aquí que hay que hacer, o que decís que hay que hacer, hay que venir con reflejos presupuestarios de cómo eso se va a llevar a la práctica. Y luego me referiré a cada uno de ellos, porque lo demás es no venir con una mano delante y otra detrás. Es decir, pues eso, en el ejercicio de lo que ya os dije, desgraciadamente, y os dije hace un mes y lo sigo manteniendo, pues es esta política nueva que se ha impuesto del postureo, de bueno, estamos acercando posturas, ahora somos muy dialogantes, estamos llevando a cabo, pero es que la práctica y la realidad, lo que desgraciadamente el Partido Socialista se ha encontrado con Bildu a lo largo de estos 25 o 30 años es el no por respuesta permanente y sistemática. Y luego me referiré, porque tiene que ver con varios aspectos de lo que venís hoy aquí a contar de regeneración urbana, y parece cuanto menos sorprendente que nos vengáis aquí a hablar de regeneración urbana cuando nos habéis votado de manera en contra y sistemática en contra. Además, yo creo que se demuestra un desconocimiento bastante brutal en materia presupuestaria. Lo digo desde el cariño, porque creo que hay que ayudar, hay que trabajar. Yo le preguntaría al portavoz de H. Bildu, ¿tú conoces cuál es el capital social que tiene Devegesa? Como para afirmar que en la práctica, en la realidad, nosotros el músculo financiero lo debería tener Devegesa para poder impulsar proyectos de promoción económica. ¿Sabes el capital social que tiene Devegesa? Tiene 2 millones de euros de capital social. 2 millones de euros. Puede ser mucho, puede ser poco. Yo tengo que decirte que la sociedad pública tiene 17 millones de euros. La sociedad pública de este ayuntamiento tiene 17 millones de euros de recursos propios. Desde luego, bastante más músculo financiero para llevar a cabo eso que se dice en Devegesa que hay que hacer y luego cada uno tiene que explicarse qué es lo que hace. Nosotros sí sabemos lo que hacemos aquí, de lo que decimos todos los alcaldes de Devegesa, porque yo he sido presidente hasta hace poco. Hacemos una estrategia y en base a esa estrategia se fijan varios objetivos que tienen que ver con el emprendimiento, eso que ahora venís aquí a contar, pero el emprendimiento se hace creando recursos, creando fondos, creando recursos, creando un Izarra Center para que pueda haber emprendimiento. Y eso es lo que se ha hecho. Me contáis a ver en Devegesa, donde participamos todos, a ver dónde se ha impulsado eso, y yo encantado de escucharos. Y me decís a ver con qué músculo financiero, porque son 2 millones que son básicamente la inmensa mayoría de todos ellos para llevar a cabo programas de empleo, como en este ayuntamiento también se hacen. Porque si queremos hablar en serio de promoción económica y de empleo, y queremos comparar con lo que se está haciendo en la comarca de Devegesa, que me parece sensacional y donde participamos, al presupuesto de Promosa hay que sumarle el presupuesto de promoción económica y hay que sumarle el empleo. Tengo que decirle al portavoz de Unidas Podemos que me diga una sola partida de este presupuesto que en la práctica de Izarra Center esté condicionando a que no se pueda llevar a cabo la limpieza de las calles. Ni una sola. Ni una sola. Estúdiate, por favor, el presupuesto, que suele ser muy relevante y muy importante. Promosa tiene su presupuesto, tiene su contabilidad, tiene sus cuentas anuales y el ayuntamiento tiene otro. Pues es evidente. Es evidente. Pues esa es la práctica. Bueno, yo ya sé, tenéis la piel muy fina, el otro día me dices que tengo una actitud chulesca, ahora hablo, te enfadas, pero ¿vosotros qué esperáis? Pues esa es la práctica, que hay que estudiarse el presupuesto, que no es fácil. Y que las únicas partidas presupuestarias que en el ayuntamiento hay que tienen que ver con Izarra Center se corresponden a mantenimientos del edificio Izarra de locales que efectivamente están utilizándose a través de programas de emprendimiento de chavales jóvenes que vienen a emprender, que sería lo deseable que se haga en este municipio, para apostar por los sueldos de verdad. Igual que gestionar suelos industriales para poder atraer empresas que H. Bildu luego nos viene diciendo que hay que hacer una apuesta por la promoción económica y nos vota en contra. Por tanto, no dejemos ese discurso en la calle, que es el que pretendemos decir de que la limpieza de las calles sea mejorable o no sea mejorable, desde luego obedece a Izarra Center porque es una absoluta mentira y una falsedad. Además de que en este presupuesto hay planes, como ha habido en el año anterior, planes especiales de limpieza, y si hay que hacer más planes especiales de limpieza, se hacen. Pero estáis aquí contando lo que está haciendo el Ayuntamiento de Eibar con lo que está haciendo con la Mancomunidad, y nosotros lo estamos haciendo con una empresa.
Y lo podemos hacer exactamente igual. Pero, por favor, no vengamos diciendo que desde luego el Izarra Center condiciona la limpieza de este municipio, porque no es cierto. Se han dicho demasiadas cosas, bueno, poca retórica. Yo realmente lo que creo, vuelvo a repetir, yo realmente aquí lo único que he visto es la inercia, pero la inercia del poco trabajo que se ha hecho con el presupuesto, de no presentar enmiendas, de no reflejar presupuestariamente todo eso que se dice que se va a hacer, y yo como voy me voy, pero desde luego sí voy a decir la última frase: la política es un ejercicio de priorización. Y el ejercicio de priorización es en qué vamos a priorizar los recursos, porque no hay para todo. Y lo más fácil es ir donde los vecinos, por cierto, donde los vecinos que vosotros vais, nosotros vamos también, ¿eh? Y vamos a donde otros muchos más vecinos. Así va a resultar que los vecinos y vecinas donde va EH Bildu a hablar son los que representan el barrio. Pero en el barrio San Lorenzo hay muchas más personas, ¿eh? Yo suelo estar con ellas. Y ellas también están. Pero con todos los respetos, habéis contado una serie de cuestiones que luego abordaré, que me parecen cuanto menos sorprendentes. Y luego lo que hay que hacer es el reflejo presupuestario. Y no venir aquí a decir, como por ejemplo en el caso de IDESA, pues vamos a hacer un parque que va a costar 4 millones de euros. Pues luego hay que pagarlo. Y decir de dónde sale ese parque. O decir que de repente vamos a ampliar las aceras de San Lorenzo. Yo he conocido las aceras de San Lorenzo cuando tenía 8 años sin aceras. Y teníamos que venir con nuestros padres y nuestras madres al municipio de Ermua, que le llamábamos Ermua, todavía le llamamos subir a Ermua, porque no había aceras. Hoy, con todos los respetos, en la izquierda hay una acera muy amplia y en la acera de la derecha, por cierto, se va a ampliar gracias al proyecto de IDESA que vosotros habéis votado en contra. Pero luego, ¿qué queremos hacer? ¿Algo más? Si yo no digo que no, luego acto seguido hay que decir dónde vais a poner los coches y los aparcamientos. Si yo por ahora mismo lo más fácil es decir a los vecinos, sí, hombre, sin ningún problema, vamos a hacer un proceso participativo a ver qué se puede hacer. Pero luego hay que resolver cada una de las problemáticas que genera cada una de las cuestiones que ahí se están planteando. Y si uno dice que va a haber, que va a ampliar aceras y que va a hacer un carril bici, que es lo deseable, que yo también me gusta y creo que es lo que hay que hacer, pero luego habrá que decir dónde vamos a poner los aparcamientos. Y si luego de repente el ayuntamiento dice que vamos a hacer un proyecto de aparcamientos en concesión administrativa, votarlo a favor. Porque si no, ¿dónde se ponen? Pero lo mismo que en San Lorenzo, en cualquier otro barrio. No ahonda lo suficiente en el tema urbanístico. Yo creo que cuando se habla de urbanismo hay que tener en cuenta muchos más aspectos. Hombre, venís aquí a hablar del Plan General de Ordenación Urbana. Yo conozco bastante bien los dos últimos planes de generación urbana. El primero me tocó gestionar y el segundo me tocó, no voy a decir liderarlo, pero casi, y gestionar buena parte de todo él. A grandes rasgos, nuestro suelo es el que es, pero en la práctica y la realidad, en lo que llevamos a cabo en el Plan General de Ordenación Urbana fueron operaciones de cirugía, de operaciones realmente de promociones de vivienda, que lo que pretendíamos era que pudieran mejorar. Llevamos a cabo promoción de vivienda protegida, promoción de vivienda libre, apartamentos dotacionales, plan especial de Monte Urco, y tampoco es que lleváramos muchas cosas más. Y no votasteis, creo que votasteis en contra. Y votasteis en contra, y ahora venís aquí, ¿no?, con el plan especial de Monte Urco. Claro, venís hoy con el plan especial de Monte Urco, de un plan general que votasteis en contra. Y ya sé que me podríais ahora, si tuvierais otra oportunidad de intervenir, que no pasa nada, que ya estoy también para defender esa postura, me vais a decir, no, pero no, en eso sí estábamos de acuerdo, pero en todo lo demás, joder, pues si la vivienda protegida tampoco. Y habéis venido hace un mes con una moción sobre vivienda, que ahora es la máxima preocupación. Claro, es la máxima preocupación en Ermua, en Euskadi, en España y en Europa. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que habéis hecho vosotros y Unidas Podemos, antes Izquierda Unida, para hacer temas de vivienda en este pueblo? Que lo habéis calificado todo de manera permanente y sistemática como cemento. Así lo habéis denominado durante muchos años en este ayuntamiento. Sí, ríete lo que quieras, es la realidad. Lo habéis denominado cemento. Todo era cemento. Pero detrás de ese cemento lo que hay sí que hay personas que están viviendo en estos momentos en unas condiciones mejores o peores, pero desde luego en unas condiciones donde en este municipio, con ese plan general y el anterior, se han hecho 1.800 viviendas, de las cuales el 50% ha sido protegida. 900 familias en este pueblo viven en viviendas protegidas. Y lo que hacen es destinar a hipotecas mucho menos recursos que lo que están destinando en otros pueblos de Euskadi, donde, por cierto, el 70% de esos municipios y el 70% de la población son zonas tensionadas. Ermua hoy no lo es, lo puede ser mañana.
pero desde luego en este equipo de gobierno se ha trabajado ese tipo de políticas, exactamente igual que está muy bien estar con la ciudadanía, es maravilloso, pero ya que el otro día no lo pude contestar, lo voy a contestar hoy. Habéis votado en contra de los apartamentos dotacionales en Abeleche y habéis votado en contra de los apartamentos dotacionales, digo, Echa y Bildu, de los apartamentos dotacionales de Betiondo. Bueno, vosotros los de Abeleche tampoco los veis al principio y de hecho no los visteis. Pero los de Betiondo habéis votado en contra. ¿Y aquí qué excusa pone Bildu? La excusa de Bildu es que son rotatorios. Como el otro día no me dio la oportunidad a poderlo decir, lo voy a decir hoy. El mercado del alquiler, ¿cómo es? Rotatorio es. Nos conocemos la ley de arrendamientos urbanos, sabemos que tienen una duración determinada los contratos de alquiler. ¿O es que acaso las personas que aquí alquilan viviendas de repente fijan contratos de alquiler indefinidos? Por favor, que no los exhiban. Lo habitual y lo normal es que sean contratos antiguamente de menos duración, ahora de 7 años. Y a los 7 años, si la relación entre la persona propietaria y la persona inquilina pues va bien, pues se renueva ese contrato o no. Pero tiene carácter rotatorio, el mercado del alquiler tiene carácter rotatorio y por tanto esa excusa que habéis puesto para votar en contra de los apartamentos dotacionales, pues no vale. Y esa es la realidad que nos hemos encontrado con EH Bildu, en contra de la vivienda, en contra de la promoción económica, en contra de los suelos industriales, en contra de la posibilidad de poder hacer emprendimiento y la excusa que nos queda es no, es que vivienda sí que es competencia municipal. Si nosotros no hemos eludido nunca nuestras propias competencias. La vivienda es una competencia del Gobierno vasco, pero la competencia de los ayuntamientos para que haya viviendas es gestionar suelos para que se puedan convertir en una realidad, y eso es lo que ha hecho este equipo de Gobierno. Por cierto, sin duda todo es mejorable en la vida. Ahora, en mi nuevo puesto de viceconsejero, he tenido la oportunidad de ir a visitar muchísimos barrios, sin ir más lejos el viernes, Salvaluce, Sestao, Baracaldo. Yo me gustaría que os dierais una vuelta de vez en cuando para que vierais lo que es determinados barrios, muchos barrios de Euskadi, para que viéramos que la realidad de lo que hemos tenido en Ermo hace 20 años es la realidad esa, de muchísimas forjas industriales y ruinas industriales en mitad del casco urbano del municipio, donde ahora hay vivienda libre, vivienda protegida, aparcamientos, espacios verdes y espacios para la ciudadanía. Porque eso que vosotros ya denominabais cemento, en la práctica y la realidad, hoy son espacios para el encuentro, hoy son espacios para que la gente pueda aparcar, hoy son espacios para que la gente pueda vivir. Pero vosotros nos habéis votado en contra. Entonces yo no puedo aquí que me vengáis aquí ahora con el Plan General de Ordenación Urbana como si vosotros los hubierais impulsado y desarrollado. De acuerdo que vamos a impulsar el plan del Monte Urco, pero bueno, vosotros esto no votasteis. Plan de accesibilidad, pues si este equipo de gobierno lo ha impulsado y lo ha desarrollado, pero si yo cuando digo que la política es un ejercicio de priorización, es que en este ayuntamiento se ha aprobado un plan de accesibilidad, se ha aprobado un plan de movilidad, se ha aprobado un plan estratégico de deportes, se ha aprobado múltiples planes, se ha aprobado un proyecto especial para la mejora del alumbrado público de este municipio de 600.000 euros. Pero claro, si luego aquí venimos, obviamos que eso lo hemos aprobado, y luego venimos aquí diciendo que no, pero vamos a ver en la avenida de Guipúzcoa si vamos a hacer también, y si vamos a hacer también, pues hombre, ya me vais a decir vosotros luego en las modificaciones presupuestarias en qué priorizamos. Si todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de accesibilidad, pues habrá que priorizar en eso. Si hemos aprobado un plan de movilidad, habrá que priorizar en eso. Si hemos dicho que vamos a mejorar el alumbrado de este pueblo y decimos todos que es necesario, pues habrá que priorizar en eso. Y en las cuestiones que aquí todos decimos que hay que hacer, pero parece que luego se nos olvidan. Luego decimos, no, pero eso ya se da por amortizado. No, eso hay que destinar partidas presupuestarias para que se puedan impulsar y desarrollar. Yo en la realidad tengo que decir además, porque otras ocasiones ha sido también sujeto a debate, en lo referente al tema de la renta disponible. La renta disponible solo se me ocurre decir, ya lo dije en su día los datos, la renta disponible de este municipio efectivamente es inferior a la de otros municipios del entorno, porque intencionadamente también en otras ocasiones hemos hecho, entre otras cosas, vivienda protegida para que esa gente pueda vivir en este municipio. No se nos ha ocurrido hacer caseríos, ni se nos ha ocurrido hacer chalets para incrementar la renta disponible de la ciudadanía. Punto 1. 2. Lo que hemos hecho ha sido atender esas necesidades. 3. Hemos sido de los municipios de Euskadi que más hemos incrementado la renta disponible en los últimos ejercicios. Y eso se debe, no desde luego a lo que hemos hecho solo el Ayuntamiento de Erma, sino a lo que evidentemente los que son competentes tienen que hacer. Pero este ayuntamiento ha contribuido de manera relevante, gestionando suelos para que haya empresas industriales, para que empresas industriales que se hubieran ido de este municipio sigan en este municipio,
para que empresas industriales hayan podido ampliarse, generando con ello empleo, apostando por la innovación para que tengamos una fundación llamada Automotive Intelligence Center, donde en estos momentos el sector de automoción tenga oportunidades y posibilidades de competir con el resto del mundo, y generando un espacio como es el Lizarra Center para posibilitar que, entre otras cosas, se pueda hacer el emprendimiento y atraer empresas que de otra manera ERMA no hubieran venido bajo ninguna circunstancia. Así se incrementa la renta disponible. Pero si a todo eso le añadimos una política de vivienda digna, que es la que se ha hecho en este municipio, con mayúsculas. Yo ahora veo los datos que se han producido en Euskadi, veo las medias, y la política de vivienda que se ha hecho en este municipio ha sido, en fin, en suelos industriales que hemos tenido de ruinas industriales, gestionar el 60% de la vivienda, pues por favor me ponéis otro ejemplo de Euskadi, me lo ponéis y me lo contáis. Pero ahí se ha hecho buena parte de la vivienda protegida que en estos momentos permite que los vecinos y vecinas que ahora mismo estarían fuera de ERMA estén en ERMA, y que parte de la renta disponible que tienen, lo que están destinando a vivienda, es un porcentaje menor que en otras familias en otros lugares. Y eso es relevante y eso es importante. Exactamente igual que en la movilización de vivienda vacía, claro, es imprescindible y necesaria. Pero a ver si también tenemos claro que la movilización de vivienda vacía, ya os di los datos hace un mes, en este municipio hemos movilizado vivienda vacía 2,5 veces más que la media del País Vasco. Y se debe a que en este municipio, mejor o peor, se han consolidado las marcas Etxebide, se han consolidado las marcas Bizigune, donde la gente hace ya más de 20 años tenía expectativas de que podían tener una vivienda protegida y se ha trabajado para que eso sea una realidad. Por tanto, procesos participativos. Yo, honestamente, tengo que decir, yo no tengo ningún problema para decir que este presupuesto es continuista. Estamos muy orgullosos de que sea un presupuesto continuista y estamos muy contentos, en la práctica, en la realidad, que este tipo de presupuestos hayan posibilitado que este municipio, entre otras cosas, sea un referente en materia de innovación, sea un referente en materia de empleo, sea un referente en materia de buen gobierno, donde en estos mismos instantes nos acaban de otorgar el sello europeo de la excelencia en materia de buen gobierno por tercera vez consecutiva, y somos el único municipio con ningún que lo ha obtenido. Y eso no quiere decir que no haya que mejorar. Pero realmente ser evaluados por el Consejo de Europa en estos mismos instantes y haber obtenido ese galardón, pues en la realidad, cuando uno viene aquí a cuestionar lo de la gobernanza inteligente y no se sabe cuántas cuestiones más, pues parece que es, en mi opinión, echar por tierra el trabajo que estamos haciendo los demás. Cuando en la práctica y en la realidad, sabemos, en más de una ocasión, cuando hemos hecho este tipo de procesos participativos, pues sabemos que intencionadamente, en más de una ocasión, pues se ha valorado mal. Y lo sabemos. Y eso no quiere decir que no haya procesos participativos, pero aquí hay procesos participativos, hombre, poner solo la simplificación, que ya no es la primera vez que lo haces, con en materia educativa, de que solo hacemos el Consejo de la Infancia, pleno chiqui, estamos trabajando con los colegios permanentemente en materia de igualdad y otra serie de cuestiones más, estamos trabajando con ellos cuestiones de emprendimiento, estamos trabajando con ellos tomas relacionadas con el laboratorio de tecnologías habilitadoras y múltiples cosas más, y me parece, con todos los respetos, que se hace una simplificación barata, que es lo que habéis hecho, que no hacemos educación, solo el Consejo de la Infancia. Y el de Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Preguntar en otros ayuntamientos donde trabajéis vosotros ese proyecto a ver qué tal os va. Pero en la práctica aquí hay muchos procesos, se pueden hacer muchos más. Pero hacer procesos no consiste en lo que habitualmente todos los partidos hacemos, que es lo mínimo que tenemos que hacer, claro, hablar con los vecinos y vecinas. Pues claro, pues como Arrijol y Miquel irán a hablar también con otros vecinos, como pues Unidas Podemos también lo harán y vosotros también lo haréis. Pero ¿eso qué es? ¿El verdadero proceso participativo? Nosotros también venimos hablando con muchos vecinos y vecinas, pero luego articulamos en manera de herramientas que esos procesos participativos se lleven a cabo. Y que, por cierto, algunos de ellos, como el del Plan General, donde se determinan que una de las necesidades más importantes de este municipio era la vivienda, vosotros hacéis oídos sordos y habéis votado de manera en contra y sistemática en contra de este equipo de gobierno para que eso se pueda impulsar y desarrollar. Inercia, decía. En cuanto a la continuidad, pues lo que nos ha planteado Unidas Podemos, que no voy a entrar en lo que nos ha planteado, en lo que ya nos ha manifestado Bea, pero sí que añadiría algo más. Mejora de la limpieza en este municipio no hemos tenido ningún problema, como hemos hecho en otras ocasiones, para traer un plan de choque de limpieza y llevar a cabo. Aquí lo verdaderamente importante y relevante es con quién hay que hacerse. Y desde luego hay que hacerse con quien nos dé resultados. Yo ya he explicado, creo que he sido transparente. El servicio de la limpieza de Ermua no lo hace el Ayuntamiento de Ermua, lo hace el servicio de la Mancomunidad de Debabarrena, donde estamos el Ayuntamiento de Ermua, el de Eibar, el del Goibar, el de Deba, el de Motrico y, por tanto, ayuntamientos de diferente signo político. Y ahí hay que tomar decisiones. Yo tengo las mías, tengo mi propia opinión particular de la cosa,
Y como tengo mi propia opinión particular de la cosa, hicimos un plan especial de limpieza con otra empresa. Pero eso no quiere decir que no se haga, o que no se vaya a hacer, se hace. Pero me poner aquí en la cuestión de que realmente parece ser que sea el Inzarre Center el que pone el contrapunto o el que impide que la limpieza se pueda llevar a cabo, pues con todos los respetos, pues no lo vuelves a contar. En el Consejo de Administración de Promoción no lo dices, pero en la práctica y la realidad me parece un desacierto absoluto por tu parte. Exactamente igual que decir, bueno, pues todo lo demás, que ya lo hemos dicho, crear unas expectativas de que esto forma parte del debate político. El 0,7%, que es lo que nos habéis traído en la práctica, son las enmiendas, 0,7%, que son las mismas que años anteriores, una banca pública de 20.000 euros, cuando realmente nosotros en ayudas y en recursos a los comerciantes destinamos bastante más dinero que una banca pública, que el problema no es crear una banca pública, el problema es ¿y quién va a gestionar esa banca pública? ¿Quién va a analizar los riesgos? ¿Qué pasa si se producen impagos? Porque eso no son 20.000 euros que se destinan al comercio, habrá que poner alguna persona, alguien que haga eso, ¿no? Exactamente igual que si vamos a poner un elemento para prestar de repente, pues eso, pues taladros a la gente, pues alguien lo va a tener que gestionar. Eso no se hace solo. Alguien tendrá que hacerlo. Y más aspectos que no voy a decir, pero sí que voy a decir ya el último, que Bea ya ha incidido sobre ello. Sí, yo creo que hay que poner en valor la política. Y poner en valor la política en la práctica va de muchas cuestiones, va de empatía, lo ha dicho Paul, pero luego de practicar esa empatía, porque cuando hablamos de gobernanza, yo desde luego sí sé lo que yo me he encontrado en gobernanza y lo que me he encontrado en política aquí en este municipio de Ermua. En la práctica, todo eso que venimos diciendo que se produce en España, de los bulos, los fakes y las mentiras, eso que vemos en España, en Ermua también se produce. Y no se produce por casualidad. Y eso forma parte también del debate político que a mí me gustaría que también que lo trabajarais y que lo hablarais. Y no es casual. Sabemos perfectamente con quién se reúne cada cual, sabemos perfectamente qué es lo que se ha dicho o no se ha dicho. Sí, puedes fruncir las cejas, todo lo que tú quieras, pero la práctica y la realidad, con quién os habéis reunido vosotros, sí lo hemos visto de manera permanente y sistemática, y también hemos visto esa repercusión que ha tenido en las redes sociales, exactamente igual que muchas de esas fakes y news, esas bulos que se han soltado, han tenido repercusión en las comisiones informativas que se han traído a este ayuntamiento y no ha sido casualidad. Pues eso a mí me parece una política, en fin, ni la voy a calificar. Me parece preocupante que se lleve a cabo en otros sitios, pero me parece preocupante también que se lleve a cabo aquí en Ermua. Y efectivamente, hay que poner en valor la política, en mi opinión. Para eso se fijó en su día en Eudel, en eso que decís vosotros que no formáis parte, que hay que decir eso. Hay que decir que Unidas Podemos no forma parte de Eudel. Eudel representa, en el último debate presupuestario de esto, yo dije que en Eudel se había fijado los sueldos de todos los ayuntamientos para que no se creara el problema que había con anterioridad, y vosotros lo que me vinisteis a contar es que vosotros es que no estáis ahí en Eudel. Una cosa es que no estéis en Eudel y otra cosa es que no formáis parte de Eudel y que de repente lo que ahí se decide, no, pero es que nosotros eso no estamos de acuerdo con lo que se decide ahí. Formáis parte de las instituciones, creo yo. Bueno, bien. Mira, os voy a hacer un cálculo de lo que habéis planteado. Mira, el cálculo de lo que habéis planteado vosotros, en la práctica y en la realidad, que es una bajada del 30% de los sueldos y salarios, implicaría más o menos que las personas liberadas en este ayuntamiento pasarían a cobrar 40.000 euros, aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis hecho el cálculo? Bien. Más o menos. Pues mira, me parece además un ejercicio de incongruencia. No lo iba a sacar, pero lo voy a sacar, porque me apetece sacarlo. Porque en la práctica y la realidad, lo que me parece bastante incongruente es ser auxiliar administrativo de un grupo político municipal en Baracaldo, de un grupo que son 2 concejales de 21, y entre eso y lo que se lleva aquí en el ayuntamiento sean también estos 40.000 euros. Asumiendo que las mismas responsabilidades. ¿Las mismas responsabilidades? ¿Tienes tú las mismas responsabilidades que las que puede tener un concejal liberado en estos momentos en este ayuntamiento? En la práctica, en la realidad. ¿Estamos hablando de eso? ¿De verdad? ¿De verdad? Es que el problema ya no es que sea populista, sino que es incongruente. Pedimos a los demás que se bajen los sueldos y salarios, pero luego los otros no tenemos ningún tipo de impedimento para fijarnos unos sueldos que desde luego no son acordes a las responsabilidades que tienen cada cual. Porque desde luego las responsabilidades que tiene cualquier concejal liberado de este ayuntamiento y de cualquier otro son muy superiores, con todos los respetos, a un auxiliar administrativo de un grupo político municipal de 2 concejales de 21, en mi opinión, Y no quiere decir con ello que yo esté diciendo que me parezca mucho o poco. No lo estoy diciendo para nada.
Para nada estoy diciendo si me parece mucho o poco. Lo que sí me parece incongruente es pedirles a los demás que se bajen los sueldos, porque en la práctica lo que estamos llevando a cabo es que aquí de repente todos tienen que cobrar lo mismo, da igual las responsabilidades que tienen. Y yo en eso no estoy de acuerdo. Creo que las responsabilidades se tienen que pagar. Y cuando alguien tiene que asumir responsabilidades, pues en la práctica, la realidad, eso se tiene que remunerar. Y podemos estar discutiendo si es más, menos, mucho o poco. Precisamente en Eudel se hizo eso, precisamente para que no formara parte del debate, se fijó cuáles eran los sueldos y salarios, y en base a eso se fija. Y el que tenga, pues con todos los respetos, pues miedo a querer defender su parcela o defender realmente lo que trabaja o lo que hace, pues que tenga miedo y que no lo defienda. Pero en la práctica, la realidad, yo me creo que, honestamente, que en esto de la política, desde luego, si queremos que realmente sea atractivo y que realmente entre gente con cualificación, con capacidad, para realmente hacer debates serios, debates que realmente trasciendan y debates que realmente pongan en el centro pues las políticas que realmente necesitan los vecinos y vecinas, con mayúsculas, pues en la práctica pues eso tiene que ser remunerado. Con ello no quiero decir pues que lo que habéis planteado pues no sea necesario, en fin, pero lo del censo canino lo hemos dicho. Si hasta lo del censo canino lo hemos dicho. Del censo canino hemos dicho que hemos hablado con los ayuntamientos que lo han impulsado, no les ha salido. La semana pasada salió el asunto de que el ayuntamiento de Guecho, bueno, pues el ayuntamiento de Guecho, sin ir más lejos, un compañero nuestro del Partido Socialista lo está impulsando en Guecho. Lo que sabemos es que hoy, a fecha de hoy, todavía no hay ni siquiera una ordenanza. Y que las dificultades para llevarlo a cabo son todas. Porque luego, ¿qué supone? Pues mantenimiento de un censo canino. ¿Qué significa el mantenimiento de un censo canino? Que vamos a tener de repente a todos los policías viendo a ver realmente quién mantiene o no el censo, mirándoles a los perros si realmente están o no censados. Porque eso es lo que en la práctica está ocurriendo en la inmensa mayoría de municipios. Porque es difícil mantener un censo canino. Que no digo que no se pueda hacer, pero luego hay que analizar cuál es el coste de mantener ese censo canino. ¿Cuántas personas más necesita este ayuntamiento para mantener un censo canino? Más todo lo que ha contado Bea, que tiene razón, sobre las pruebas y todo lo demás para cercionar que en la práctica y la realidad, en aquellos ayuntamientos donde esto se ha impulsado, pues no ha funcionado. Pero sí, termino concluyendo que sí, efectivamente, lo que en la práctica, en la realidad, yo lo que hoy he detectado es inercia, pero inercia en cuanto a las propuestas realizadas por parte de la oposición, en el que H. Bildu no ha traído ni una sola propuesta que realmente establezca pues nada de lo que dice que vamos a hacer, pero ha dicho, bueno, en otras ocasiones hemos traído enmiendas y no nos habéis apoyado. Bueno, yo recuerdo una que hicisteis de vivienda, creo recordar que fueron, y si me confundo las cifras, perdonadme, pero creo recordar que fueron 400.000 euros o 300.000 euros de vivienda. Para eso da para 2 viviendas. Me da igual que sean 500.000. Da para lo que da. Eso no da para una política de vivienda. Para dar una verdadera política de vivienda, los ayuntamientos, lo que tenemos es una herramienta que se llama Plan General de Ordenación Urbana, que no habéis apoyado, que lo que ha posibilitado en este municipio es que se haya llevado toda la vivienda libre que hemos hecho, la regeneración urbana, suelos industriales, promoción económica y, por tanto, en mi opinión, los retos más relevantes que un municipio puede impulsar y desarrollar. Y que, por cierto, pues desgraciadamente, no vosotros, no lo habéis reconocido, pero allá por donde vamos, desde luego, nos reconocen como un socio serio en materia de innovación, en materia de empleo, en materia de regeneración urbana y en materia de igualdad y en otra serie de materias más. Y desde luego yo, por lo menos hoy me voy, pero me voy muy orgulloso de que seamos un referente en todo eso. Eso no quiere decir que no se pueda mejorar, pero que desde luego estos presupuestos responden a todo eso y estos presupuestos tienen el reflejo, y los de la sociedad pública, los que han posibilitado todo eso que acabo de contar. Y sin más, pues aquí lo dejo. Es que ricasco, Chicho. Bueno, yo por cerrar este punto sí que me gustaría decir que este debate, más allá de las discrepancias, refleja el compromiso de todos y todas que tenemos con ERMUA, con las personas con quienes vivimos aquí. El trabajo que realizamos en este salón no es solo un ejercicio de política, es sobre todo un ejercicio de responsabilidad hacia nuestra ciudadanía. También creo que es importante subrayar que gobernar implica tener que decir que no a ciertas propuestas, no porque no sean válidas, sino porque nuestra responsabilidad nos exige mirar más allá del corto plazo y valorar todas las implicaciones de nuestras decisiones. La sostenibilidad económica, la viabilidad técnica y el impacto social de cualquier proyecto deben ser cuidadosamente analizados antes de comprometer los recursos públicos que gestionamos. Decir que no a veces es la forma más responsable de asegurar que decimos que sí a lo que verdaderamente necesita la ciudadanía de ERMUA.
Nos toca seguir trabajando desde la diversidad para que Ermua sea un lugar donde las decisiones políticas reflejen las necesidades y aspiraciones de nuestros vecinos y vecinas. Y estoy convencida de que seremos capaces de seguir construyendo un Ermua mejor para todos y para todas. A continuación, pasamos a la votación. En primer lugar, votamos a favor de la enmienda del Elkarrekin Ermua. ¿Votos a favor? ¿El Elkarrekin Ermua? He dicho Elkarrekin Ermua. ¿Votos a favor? No, bai, barkatu. Pasamos. Sí, vale. Sí. ¿Votos a favor de la enmienda parcial a los presupuestos 2025 presentada por el Elkarrekin Ermua? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A continuación, pasaríamos a votar el presupuesto general para el ejercicio 2025. Votos a favor de la aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2025, anexos y modificación de la relación de puestos de trabajo. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. A continuación pasaríamos al punto 12º del orden del día, la aprobación del expediente de contratación para el servicio de limpieza de diversas instalaciones y servicios municipales. Bueno, como recordaréis, ya lo tratamos en comisión hace más de un mes, lo volvimos a tratar la semana pasada. En el Pleno ya aprobamos lo que sería la prórroga del contrato hasta que se llevara a cabo la nueva licitación. Y hoy pues traemos la propuesta de resolución de la licitación para la contratación del servicio de limpieza de diversas instalaciones y servicios municipales. El contrato se adjudicará mediante un procedimiento abierto por un importe de 775.000 euros anuales con una duración de 2 años y otros 3 máximo prorrogable. Por el importe total del contrato es necesario pasarlo por el Pleno. Como recordaréis, se pospuso esta aprobación para incluir mejoras relacionadas con el ámbito laboral dentro de la licitación, que ahora ya están incluidas, en la que ya el personal se subroga con las mismas condiciones que están ahora actualizadas, y es el documento que ya se ha colgado. No sé si tenéis alguna relación al respecto. Julen, Hall, Paul. Vale, votamos entonces. ¿Votos a favor del presupuesto del expediente de contratación para el servicio de limpieza de instalaciones diversas y servicios municipales? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Es que ricasco. Y el último punto del orden del día es la toma de razón de la renuncia formulada por Juan Carlos Abascal al cargo de concejal de la candidatura del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. No, bueno, ya aproveché, ya que son las horas que son, ya aproveché cuando el alcalde acaba de despedirme de todos vosotros y vosotras, e independientemente de los roces que podamos llegar a tener y los debates intensos y apasionados que podamos tener, yo desde luego os deseo lo mejor, y lo vuelvo a decir, y lo digo de verdad. Creo honestamente que el trabajo que hacéis no es fácil. Cuando antes he dicho que hay que poner en valor la política, lo digo de verdad, no es fácil trabajar de concejal. Casi nadie quiere, lo sabemos todos en todos los partidos, y desde luego creo que es un ejercicio valiente el que hacéis, es un ejercicio valiente el que estéis en la calle, sobre todo además en las instituciones locales que están al pie de la calle, y desde luego yo os animo a que sigáis trabajando en favor del municipio, y por mi parte estoy a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Me da exactamente igual, cualquier grupo político, estoy a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Es que ricasco, Chicho, ¿alguna intervención? Julen, Paul, Paul, pues damos por finalizada la sesión. Es que ricasco, guztiok.